En la lección de hoy quiero continuar con el tema, la diferencia entre un falso y un verdadero profeta en el nuevo pacto. La pregunta que planteamos en la lección anterior fue cómo nosotros podemos distinguir entre un verdadero y un falso profeta. Hemos visto que el hecho de poder profetizar algo que sea asertivo no significa que una persona sea un verdadero profeta, y alguien que se haya o se pueda equivocar tampoco lo constituye en un falso profeta. Por eso es que usted tiene que ver todas las anteriores para que tenga el contexto claro de lo que hemos compartido a través de toda esta serie. Sin embargo, necesitamos criterios, necesitamos poder tener medidas que nos ayuden a nosotros a distinguir entre un verdadero y un falso profeta. Vimos en las lecciones anteriores que la prueba de autenticidad debe tener un mínimo de 3 aspectos que la validen. Primero, el carácter del que habla, el contenido del mensaje y el fruto de esa manifestación. Vimos también que las manifestaciones sobrenaturales de cualquier tipo, sean milagros, sean señales, sean maravillas, sea algún tipo de intervención divina que sabemos sin temor a equivocarnos ni duda ninguna que tiene que haber sido un acto de Dios. Las manifestaciones del cualquier tipo que sean, incluyendo los aspectos de la función profética, solo tienen valor si se incluyen los otros 2 elementos y están en consonancia. ¿Cuál es el carácter y cuál es el fruto de lo que se está haciendo, comunicando o diciendo? Ya vimos también que una de las características de un verdadero profeta en el nuevo pacto es que facilita la vista a los demás. Tienen esa capacidad de poder traer luz a aquello que no es entendido, y a la luz del nuevo pacto, la revelación de Dios en Jesucristo, hay una iluminación muy puntual que trae una edificación precisa a la vida de las personas. Otra característica de un verdadero profeta también en el nuevo pacto es que derriba los obstáculos interiores y los sistemas exteriores que impiden que las personas puedan apropiarse, puedan echar mano, puedan, usando una palabra muy paulina, aprender, puedan abrazar con exactitud la realidad de Cristo. Los profetas no traen un mensaje de masaje al ego. Tampoco se caracterizan por estar acariciándole la carne a nadie. Su mensaje más bien tiene una gracia como que quiropráctica. Usted quizás en algún momento ha estado en un quiropráctico, ¿no? Usted no va allí para que le pasen la manita y le digan, pobrecito de usted el dolor que tiene. No, usted va allí porque algo se dislocó, necesita algún tipo de ajuste, necesita que le alineen algo que está desalineado. Eso es quiropráctico, ¿no? Allí se están haciendo unos ajustes para enderezar algo, para poder restablecer algo, restituir algo. Bueno, así también es esa gracia de la función profética. En muchas ocasiones vienen con una gracia quiropráctica, hacen ajustes que duelen, pero después el fruto, la manifestación de eso es una gloriosa alineación a la realidad y a la verdad de Cristo que se manifiesta en el fruto del comportamiento de las personas. Es por eso, porque causa en ocasiones dolor cuando no se entiende la verdadera función de un profeta, que a veces se piensa que es para que la gente se siente bien y se siente motivada y lleguen a los cultos para que la gente pues oiga todo lo bueno que Dios tiene para ellos.
Es por esa causa que en muchas ocasiones, cuando no es ese el orden en que están ministrando, los verdaderos profetas no son como que muy bienvenidos en la cultura cristiana. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos comunican, y es entendiendo que es un solo evangelio, no es un evangelio para sentirse bien, de enriquecimiento personal, de superación de vida, que vas a tener 4 negocios, 5 carros, 2 casas, 7 gallinas que van a producir 30 huevos al día. ¿Ve? No, ese no es el enfoque de un profeta del nuevo pacto. Muchas veces son una amenaza para todos esos atrincheramientos del poder en cualquier sistema, no solamente en los sistemas eclesiásticos. Por eso es que un verdadero profeta desafía todo lo que no esté totalmente centrado en Cristo y en los valores de su reino. Tienen esa capacidad. Y ya usted sabe que hemos trabajado con esa función profética en el antiguo pacto, y cómo también vimos que muchas de esas realidades, de esa precisión con que se manejaban los profetas del antiguo pacto, pasan al nuevo pacto por el filtro de la cruz, pero ahora en un fundamento totalmente diferente, con una función precisa de edificación de los santos en Cristo el Señor. Entonces, los profetas retan, confrontan, desafían todo lo que no está totalmente centrado en Cristo y en los valores de su reino. Los profetas actúan en situaciones en las que la pérdida, el declive y el alejamiento del plan general y específico de Dios para su pueblo se han convertido en la norma. Los profetas tienen la capacidad de discernir cuando una congregación, cuando un creyente puede tener apariencia, puede parecer que está consagrado, entregado a la causa y a la obra del Señor, cuando más bien es algo que es superficial, no es genuino, no es real. Tienen esa capacidad de poder discernir, entender con precisión cuando algo está alejando, cuando está separando al pueblo o a los hijos de Dios del plan y el propósito del Padre para ellos. Por eso es que la pasión de un verdadero profeta es regresar el pueblo a Dios. Es que regresen de esas desviaciones. Y escuche bien, no hay que estar en el mundo, no hay que estar revolcándose en el pecado para que una congregación y un creyente se aleje del Señor. Y yo entiendo el aspecto teológico de este asunto de que usted está en Cristo. Pero escuche bien, los corintios estaban en Cristo y se tuvieron que reconciliar con Dios. Escuche bien eso. Pablo le dice a los corintios, reconciliaos con Dios, reconciliaos. ¿Por qué? Porque es posible estar en el Señor y el corazón desviarse del propósito del Padre para la vida de sus hijos. Y la pasión de un profeta es precisamente que las condiciones del pacto de Dios se puedan mantener vigentes y reales en la vida de los hijos. Y es esa pasión que caracteriza a estos profetas, la cual muchas veces se trata de silenciar, se trata de marginar. ¿Por qué? Porque puede como que sonar como que no es amoroso, no trae afirmación, no conduce a la unidad. Y esto molesta a mucha gente. Pero mis amados, debemos ser honestos en que nuestro mundo, en que nuestras vidas, de vez en cuando necesitan ser sacudidas. Y no hay una gracia en el cuerpo de Cristo que pueda hacer esto con la gracia que se necesita, con la precisión que se necesita, como
el profeta. El profeta está divinamente configurado para hacerlo de una manera que nadie más lo puede hacer en el cuerpo. La tercera característica de un verdadero profeta en el nuevo pacto también es que llama al pueblo a la conformidad mediante la transformación y la edificación. Los profetas no se limitan a impartir información porque esa no es su tarea. Esa es la función de un maestro. Los profetas imparten una carga. Los profetas cuando declaran dejan un sentir, dejan una urgencia, dejan una sensación de que hay que seguir en el proceso de transformación, de que hay que continuar en esa conformidad a la imagen del Hijo. Es una gracia muy particular. Es una gracia donde la gente siente el peso, siente esa realidad continua de que la obra de Dios en ellos está trabajando para conformarlos a la obra o a la imagen de Cristo. Los profetas entienden que es mejor capacitar a las personas para que oigan a Dios que decirles lo que ellos han oído. Esta es una de las principales diferencias entre la función profética del antiguo pacto y la función del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en la economía del antiguo pacto se decía el profeta cuando era enviado por Dios, usualmente en situaciones caóticas donde el pueblo se había alejado de las condiciones del pacto, donde la desobediencia, la idolatría, el conformismo, el pasivismo, la apatía, todas estas condiciones en las cuales Israel, como sombra, figura y tipo de lo que sucede en la realidad espiritual también de la vida de los hijos y de las hijas de Dios, los profetas eran enviados a esas condiciones y ellos venían con la palabra, así dice el Señor. En la economía del nuevo pacto, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Por lo tanto, el profeta tiene la capacidad de comunicar, de decir, de expresar, de traer claridad a lo que ya el Padre ha dicho por medio de su Hijo. Por eso, como hemos visto en esta serie, los profetas frecuentemente señalaban lo que estaba mal, lo que estaba torcido, lo que estaba desalineado con lo que vemos y tenemos en Cristo el Señor. Y aquí debo de hacer también una salvedad, porque esto no significa que lo único que hacen los profetas es señalar deficiencias de las personas, de los sistemas o de las estructuras. No, los profetas del nuevo pacto no solamente señalan lo que se ha torcido, lo que se ha desviado, lo que se ha corrompido, lo que se ha mezclado, lo que parece que es y no es. No, eso no es solo su función, no es solamente identificar lo que está mal, sino que también muestran un camino y medios para remediar mediante el poder de la gracia lo que está mal, lo que está torcido y lo que no es conforme a Cristo. Por eso es que los profetas del nuevo pacto son portadores de esperanza, no solo diagnosticadores de defecto. El problema es, como toda gracia, toda función va y está madurando a través del tiempo. Los profetas es igual, los apóstoles igual, los pastores es igual, los evangelistas es igual, los maestros es igual. Nadie nace maduro, nadie nace en estado de adultez espiritual. Y en muchas ocasiones, en la inmadurez y en el subdesarrollo, parece que lo único que los profetas hacen es diagnosticar lo que está mal.
Por eso es que tanta gente le tiene como que así ese estereotipo que ya lo vimos en lecciones anteriores, de ese estereotipo del profeta clásico que se conocía en tiempos antiguos. Entonces, no es esa la única función. Miren cómo Pablo lo presenta, 1 Corintios 14, 3 al 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Seguro que la confrontación profética es legítima, pero también debe de administrarse pocas veces y de forma selectiva. Jesús fue severo. Ese es el máximo ejemplo de un profeta. Jesús fue severo en formas que cuando usted lee la escritura, particularmente los evangelios, hacen sentir a cualquier persona incómodo. Pero ¿con quién lo hizo? Lo hizo con los que estaban a cargo del establecimiento religioso, lo hizo con aquellos que oprimían a otros, lo hizo con aquellos que esclavizaban a otros con sus imposiciones, con sus reglas de hombre, con sus tradiciones, con todo aquello que ellos habían transgiversado de lo que Dios había entregado. Seguro que los confrontó. ¿Con quién fue que él no fue severo? Con los débiles, con los ciegos, con los ignorantes, con los que no habían sido todavía iluminados para comprender la realidad a la cual estaban siendo expuestos en ese momento. Así que la severidad profética limitada en el nuevo pacto debe ser la misma, siempre ministrada a través de un corazón quebrantado, siempre y cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque eso trae una carga al corazón del profeta. Trae una carga al corazón de aquel que está comunicando, que está expresando el sentir de Dios en un asunto en particular. Por supuesto, cuanto más madura un profeta, mejor puede estar comunicando la verdad absoluta de lo que representa lo que Dios ha dicho, mientras él también reconoce su propia realidad de vida. Somos lo que somos hoy por gracia y estamos todos de pie por la gracia y solo por la gracia del Señor. Por lo tanto, no es porque el profeta es superior, no es porque está en un estado intocable, no es porque se cree la cuarta persona de la Trinidad, no es porque es el intermediario entre Dios y los hombres, no, ella reconoce su propia dependencia y condición, mientras que comunica la verdad absoluta de Dios con un corazón quebrantado cuando hay que traer corrección a una deficiencia que se ha revelado. El profeta se convierte en el nuevo pacto en un edificador, en un exhortador. Note como Pablo lo dice, en un consolador. Y esas tres características las forma el Espíritu Santo en un verdadero profeta. Es un edificador del pueblo, es un exhortador, es uno que trae continuamente de aquellos que se han desviado, que se han conformado con el status quo, que se han conformado a las costumbres del mundo, que se han desviado de las condiciones del pacto, que se han alejado de aquellas verdades que en un momento afirmaron y confirmaron su fe. El Espíritu Santo los convierte, los equipa, los prepara para ser edificadores, exhortadores y consoladores al cuerpo de Cristo. Y eso no significa que dejan de identificar lo que no es conforme a Cristo, seguro que lo siguen haciendo, pero a través de un proceso y una madurez precisa en el Señor, se convierten en edificadores, en exhortadores y en consoladores. Y lo hacen de un modo que capacita a las personas para hacer lo que deben de hacer y a la misma vez le da
esperanza, no los deja lastimados, no los deja confundidos, no los deja perplejos, no los deja como que no tienen fundamento, lo contrario, los afirma, se corrige la deficiencia y también se crea ese sentido de esperanza en el Señor. Los profetas del Nuevo Pacto tienen una capacidad sobrenatural que provoca cambios en la vida de las personas. Cuando uno está ante un verdadero ministerio profético en el oficio del profeta conforme a Efesios 4:11, hay una carga que uno siente porque hay una urgencia de algo que Dios quiere hacer y manifestar. Por eso es que el efecto de estar cerca de un profeta del Nuevo Pacto puede compararse a como cuando uno hace un salto cuántico, un salto inmenso de un estado a otro estado. Es como un salto mental, emocional, espiritual, a un ritmo que no es lento. Es como que uno adelanta, avanza de una manera impresionante. Eso es una gracia que hay en los profetas para poder adelantar, llevar al pueblo a saltos cuánticos inmensos en su desarrollo y en su crecimiento. No es a través de un progreso lento, constante, de un cambio poco a poco. Y no es que uno es mejor que el otro. Ambos son valiosos, pero es la realidad de lo que se vive y se experimenta cuando hay una función profética legítima delante de nosotros. Así que necesitamos tanto el crecimiento incremental como también necesitamos el crecimiento avanzado, acelerado, saltos cuánticos. ¿Para qué? Para que haya una conformidad a la imagen de Cristo. Y en esto los profetas tienen una gracia muy particular. La cuarta característica de un verdadero profeta del Nuevo Pacto es que también provocan un cambio de conciencia. Robert Wilson, en su libro Prophecy and Society in Ancient Israel, él afirma que ser profético es nutrir, alimentar y evocar una conciencia y una percepción alternativa a la conciencia y a la percepción de la cultura dominante que nos rodea. Y esa declaración es extraordinaria, porque nos ayuda a entender que en esta función profética, cuando hay ese ejercicio de ese don, hay también una nueva conciencia que se está creando. Por eso los profetas del Nuevo Pacto están capacitados, dotados, equipados por el Espíritu para esto, porque ellos ofrecen, demuestran una alternativa a lo que es. Y esa alternativa consiste en despertar, introducir o demostrar una conciencia de Cristo en medio de diversos contextos de la vida. Por eso es que cuando el profeta está comunicando esta verdad de Dios en Cristo, hay una reconfiguración, hay un entendimiento acelerado de qué es del mundo y qué es de Dios. Es ese entendimiento el que causa que tanto el empresario, tanto la ama de casa, tanto el profesional, tanto el ministro, tanto los trabajadores, tanto cualquiera que está expuesto ante esa realidad, hay un mayor entendimiento de las estrategias que hay en el mundo de las tinieblas que necesitamos poder discernir correctamente. La iglesia corporativa y el creyente individual son ambos contextos para este despertar de la conciencia, pero la función no solamente se limita a la iglesia. Tenemos un ejemplo clásico en Martin Luther King como un profeta, con un llamado a la conciencia nacional sobre la justicia social.
Ahí tenemos un ejemplo clásico de cómo esa función profética trae un despertar a la conciencia en el aspecto, en este caso, de la justicia social. La quinta característica es que un verdadero profeta del nuevo pacto es un edificador, no un motivador. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Usted ese texto creo que lo sabe de memoria. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A los profetas no les preocupa, a los verdaderos profetas, no les preocupa un alivio temporero, no les preocupa un alivio a corto plazo. A los profetas le preocupa el cambio estratégico a largo plazo. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que va a durar no es el alivio del momento, es la verdad que se está construyendo en la vida de esa persona. No es un alivio emocional a corto plazo. Los profetas son enviados en contextos y en entornos para convocar, para llamar a la obediencia, para llamar a la conformidad de la verdad de Dios en Cristo, no para simplemente estar diciéndole palabras bonitas a la gente de cuánto Jesús los ama, lo maravilloso que ellos son, los ricos que se van a convertir y cómo ellos son los que Dios ha llamado en esta hora para cambiar al mundo. Esa no es la función del verdadero profeta. Quizás pueden comenzar así en su proceso y desarrollo, pero esa no es la meta. Los profetas traen precisión, sacuden. Los profetas estremecen los cimientos mismos de la vida. ¿Por qué? Porque los profetas no construyen sobre escombros. Esa no es su función. A veces tienen que primero limpiar el terreno, tienen que quitar, tienen que sacar, tienen que destruir para luego construir. Y en una cultura evangélica como en la que muchos de nosotros nos movemos hoy, donde tenemos gente que parece que llevan los sentimientos en las mangas, que cualquier corrección, cualquier cosita que los incomoda, se levantan de sus congregaciones, se van a la de más abajo porque allí siempre le están profetizando cosas buenas y cosas bonitas, no nos debe de extrañar el nivel de inmadurez que todavía nos manejamos en muchos de estos contextos. Y mis queridos hermanos y hermanas, la idea de que como creyente nosotros podemos construir sobre nuestra desobediencia y que vamos a esperar lo mejor de Dios en nuestra vida, haciendo lo que a nosotros nos dé la gana, viviendo como cualquier otro impío, dejando a nuestro esposo, a nuestra esposa brincando de aquí como si nada pasara. Pensar que sobre esa desobediencia se puede construir una vida en el Señor sin reconocer nuestro pecado y nuestra falta es una locura. Es una locura. Y los profetas mejor que nadie deben de entender eso. Mejor que nadie deben de entender cuál es su función para el cuerpo. Identificar, señalar lo que se ha torcido. No estarle pasando la mano a la gente, no diciéndole tantas cosas bonitas que los anestesian y los hacen presas vulnerables del mundo. Los profetas, mis queridos hermanos y hermanas, tienen esa capacidad de traer ese alineamiento. Van a ser implacables en la búsqueda de la verdad de Dios en la vida de las personas. Ellos van a profundizar con una persona hasta que se eliminen todos los desechos del alma que impiden la revelación de los cimientos y la piedra angular que es Cristo el Señor. Para el profeta del nuevo pacto, Cristo
tiene preeminencia en todo lo que hace. Y lo debe ser para cualquiera y para todos aquellos que están llamados, constituidos por Dios, a edificar y a perfeccionar a los santos. Y termino con lo siguiente. La comprensión divina más la conformidad a esa comprensión es la esencia de ser profético. Necesitamos, mis queridos hermanos, ambas cosas. Necesitamos alivio a corto plazo y necesitamos soluciones a largo plazo. Ambas son necesarias. Hay gente que necesita el alivio inmediato, pero no se debe de quedar ahí. Hay gente que necesita esa palabra que trae consuelo, que trae alivio, que trae a esa persona basado en su estado de crecimiento, de formación en Cristo el Señor. Hay gente que todavía necesita que se les recuerde, el Señor está contigo. Seguro que hay gente. Usted no puede juzgar a todo el mundo basado en donde usted está hoy. No, es imposible. Mientras más tiempo uno lleva en el Señor, hay ciertas cosas que el paladar se le pierde el gusto. Hay cosas que yo hoy ni quiero ni necesito en mi vida. En todos los procesos de Dios para mi vida, en la formación, en caída, en levantada, en entendimiento, hay cosas, mis queridos hermanos, que yo no necesito. Porque he disfrutado, he comido, he bebido de algo que me calmó la sed y me quitó el hambre para siempre. Hay una satisfacción plena en el Señor, pero no todos están ahí. Y eso tampoco a mí me hace superior ni más allá, no, ni a ninguno de ustedes. Hay gente que necesita el alivio a corto plazo, pero también deberíamos de seguir moviéndonos a soluciones a largo plazo. Y eso no siempre es bien recibido en las culturas dominadas por líderes que lo único que quieren es que vaya gente a ministrarle a que simplemente sigan masajando lo que ellos han hecho y lo que ellos dicen. Y eso no es honesto tampoco. Eso no es real. Porque hay veces que Dios va a llevarte a alguien a sacudir el cimiento aunque no te guste, aunque te sientas incómodo, aunque te ponga en una posición ante la congregación difícil. Pero es ahí donde viene la madurez. Es ahí donde entra un equipo de edificadores. Es ahí donde necesitamos poder reconocer en ocasiones que lo que yo estoy haciendo aquí es mantener gente conectada a cosas y no a Cristo. El alivio a corto plazo parece ser lo único que a muchas congregaciones le importa. Por eso un profeta maduro, que no está por la ofrenda, que le importa un comino su reputación donde se mueva, cuando llega a ciertos escenarios, discierne que hay mucha pantalla, poco fundamento. Hay mucho ruido, poco sonido de Dios. Hay mucha algarabía, poco fervor del Espíritu. Por eso es que la transformación del carácter requiere que se metan en los fundamentos, en los asuntos de la vida de las personas. Y eso la gente no lo quiere. La gente quiere ser pastoreada con palabras de motivación. Quieren que le profetice las cosas lindas nada más de la vida. La gente quiere que le profeticen bendiciones, carro, casa, crecimiento. Te van a llevar al mundo. Dios te dio la llave. Cuánta cosa nosotros nos inventamos para todo eso. Pero sin que nadie se meta en esas vidas desordenadas, matrimonios destruidos, familias desordenadas, vidas en pedazos. No, si vamos a ser edificados y perfeccionados, vas a tener que tener espacio en tu corazón y en tu alma para recibir cosas que te confrontan. Por lo tanto, y es allí donde los profetas tienen una gracia particular. El alivio a corto plazo
sin una transformación a largo plazo. Perpetúa la infancia espiritual y mantiene a las personas vulnerables a los falsos profetas, a los oportunistas y a los vividores. Escuche lo que acabo de decir porque no es liviano. El alivio a corto plazo, sin una transformación a largo plazo, perpetúa la infancia espiritual y mantiene a las personas vulnerables a los falsos profetas, a los oportunistas y a los vividores. Por eso es que los profetas del nuevo pacto son dados al cuerpo de Cristo para asegurar que eso no suceda, que eso no pase, que la gente esté anclada absoluta y solamente en Cristo el Señor. Que no dependan de lo que otro habla, sino que aprendan a depender de lo que han recibido y de la voz del Espíritu en ellos. Todo tiene una función, pero tiene que poder conducir y guiarnos a la madurez en Cristo. No nos podemos quedar allí como simplemente un infante espiritual. Lo contrario, vamos a ir creciendo, madurando, desarrollando hasta que Cristo sea el todo en todos. Todo lo demás cumple su función cuando dirige y guía a la iglesia a esa realidad espiritual en Cristo el Señor, donde ahora vamos creciendo como un edificio que está siendo bien coordinado, bien establecido, bien puesto en el Señor. Así que mis queridos hermanos, aquí les dejo algunas de esas otras características que nos ayudan a identificar ese verdadero y falso profeta. Aquellos que tienen esa gracia para edificar y perfeccionar al cuerpo de Cristo y aquellos que lamentablemente en muchas ocasiones utilizan a las personas para sus propios intereses. Déjeme saber si esto de alguna manera le ayudó, si trajo alguna claridad, si hay alguna precisión que usted hoy pudo comprender. Esto ahora se me hace más claro. Aquellos que se están formando, aquellos que tienen esa tendencia a lo profético, que están en ese proceso de madurez, de desarrollo, de crecimiento. Bueno, déjeme saber si esta serie le ha ayudado, porque creo que tiene mucho contenido para podernos afirmar aquellos que operan en esa gracia, en que quizás todavía hay mucho más que recorrer y dejar las mezclas, dejar las confusiones de un pacto y el otro y abrazar esta realidad del nuevo pacto que lo ha redefinido todo, incluyendo la función profética en el cuerpo de Cristo. Bueno, les recuerdo, mis queridos hermanos y hermanas, que ya pronto, más bien ya pueden matricularse en la comunidad virtual Transformados en Cristo, aquellos que desean entrar en un proceso de estudio sistemático a través de temas transformadores para la vida. Y el ministerio les invito a que sean parte de esta experiencia, clases en vivo, cursos pregrabados. Semanalmente nos reunimos para estudiar la Escritura. Estamos terminando un curso, el diseño de Dios para el hombre. Eso ha sido magistral lo que hemos podido compartir con los estudiantes. 23 clases que transforman el entendimiento de lo que verdaderamente es el diseño de Dios para el hombre, y ya nos estamos preparando para un nuevo curso. Así que si usted desea sumergirse en este entendimiento de la verdad de Dios en Cristo por causa del propósito eterno, yo le invito. transformadosencristo.com. Entre allí, visite la página, descubra todo lo que puede encontrar, y si no es para usted, cancela. No hay ningún sentimiento lastimado. Usted
puede decidir si continúa o no continúa, pero dése la oportunidad. Creo que le puede sorprender. Bueno, mis amados, será hasta la próxima. Gracias por haberse conectado en este día. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Y bueno, que tengan una maravillosa y bendecida semana. Recuerden que vivimos para glorificar a Dios y para ser de beneficio a la humanidad. Bendecidos son todos.